Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir, así que Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días. En Juan 3:12, Jesús dice algo que yo creo que es bastante llamativo. Jesús le dice a Nicodemo, si te he dicho las cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creeréis cuando te diga las celestiales? Nosotros vemos las cosas de una manera muy diferente a como las ve Dios. Y eso lo sabemos todos. Decimos, bueno, en el Sermón del Monte está claro cuando nos dice, bendice al que te maldice. Eso no suena. Al que te quita la capa, dale también el manto. Si alguien te pide, si alguien te obliga a caminar una milla, camina con él otra, ¿verdad? Eso es duro del cristianismo y sabemos que Dios difiere de nosotros y tenemos que aprender de él. Sin embargo, lo conocemos, pero hay muchas otras partes en la Biblia donde hay cosas que nos chocan. Y el mensaje de hoy es dedicado a eso, a que entendamos que Dios tiene unos pensamientos diferentes a los nuestros. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo tengo pocos recursos, no puedo estar regalando, no puedo estar ayudando al necesitado. Pero la Biblia dice en un proverbio, hay quienes reparten y les es añadido más. Otros pensamos o piensan, bueno, si tenemos muchos bienes, queremos comprar cosas, la vida es, para queremos tener una casa y tener muebles y arreglar todo y los últimos juegos y las cosas. Pero Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay quienes dicen, bueno, el líder es la cabeza, tiene que ser servido. Pero Jesús dice, el mayor de vosotros será vuestro siervo. También pensamos, bueno, cierto orgullo es bueno porque también hay que defender su lugar, pero Jesús dice, el que se enaltece será humillado. Nos afanamos por las necesidades económicas, por las necesidades materiales o de cualquier tipo que tenemos, pero Jesús nos dice que ya nuestro Padre Celestial ya sabe las necesidades que tienen y nos manda a mirar a las aves del campo que no siembran, que no cosechan, y Dios las guarda y las alimenta, y a los lirios del campo que no tejen ni hilan, pero que el Padre Celestial, ni siquiera el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Nos sentimos solos, abandonados, un poco con miedo quizás a veces, y se nos olvida que la palabra dice que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Queremos proteger nuestra estabilidad laboral y toleramos cosas o queremos ser aceptados en un grupo y a veces aceptamos cosas aún violando nuestros propios principios. A veces hay cristianos espías que ni siquiera cuentan que son creyentes porque lo van a criticar. Pero Jesús dijo, todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Y el mensaje de hoy se titula Terrenal versus Celestial. Terrenal versus Celestial. Hay dos miradas muy diferentes, cómo se ven las cosas desde la tierra y cómo creo yo o cómo nos revela la Biblia de cómo se ven desde los cielos. Las perspectivas son completamente diferentes. Piensa nada más en esto, perspectiva eterna con perspectiva temporal, que es la nuestra. Multidimensional, angelical, el mundo invisible contra nosotros que solamente podemos ver el mundo terrestre, palpable, físico. Pero yo quiero mostrarte, mi intención en este mensaje de hoy es un poco diferente a los normales, no es un solo mensaje. Yo quiero mostrarte varias áreas donde la Biblia nos muestra la mirada tan diferente que Dios tiene. Y mi intención con este mensaje es que tú y yo, que he estado trabajando en él, aumentemos nuestra fe, que entendamos que Dios está en control, pero que lo que pasa es que desde nuestra mirada pareciera que no, porque nuestra mirada es limitada. Cuando tenemos la visión completa, el full picture, como dicen algunos, ¿verdad? Los que hablan inglés solamente, la imagen completa, las cosas tienen absoluto sentido. Por ejemplo, ¿qué pensamos nosotros de ciertas posiciones sociales o ciertas posiciones laborales? En Hechos 6:1 está narrando y está naciendo la iglesia primitiva y dice que en aquellos días creció el número de discípulos. Y como había tantos discípulos, ellos servían a las mesas. Acuérdense que el ministerio no era solamente predicarles, también era alimentar, estar juntos, compartir. La gente traía dinero, traían recursos, los trabajaban para ayudarse unos a otros. Era algo hermoso. ¿No? En medio de la guerra y del acoso había mucha unión, mucho amor, oración juntos.
Entonces, servían a las viudas, pero parece que estaban separadas las viudas hebreas de las viudas griegas. Y como los judíos tenían cierta preponderancia, pareciera que hay una queja donde decía, mira, a las viudas griegas o gentiles se le está tratando con menos deferencia que a las viudas hebreas. Y hubo un reclamo. ¿Y quiénes servían todas las mesas? Los discípulos, imagínense, eran apóstoles, eran los toderos, ¿no? Entonces dijeron, en Hechos 6, 2 dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no es sabio, no hace sentido que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquemos pues 7 meseros. Si yo hubiera estado allí, digo, oye, la multitud levanta la mano, ¿quiénes quieren servir? Tú, fulano, véngase, ¿quiénes más? Necesitamos 14 para que hayan 2 turnos, 7 y 7. ¿Ah? Pero ellos lo ven totalmente diferente. Porque uno piensa, bueno, un mesero que sea amable, que vaya y traiga la comida, la ponga en la mesa y regrese. No se necesita mucha preparación, a menos que sea un restaurante muy sofisticado, pero en general estamos en un ambiente familiar. Yo cuando vienen amigos a mi casa o cuando tengo otras partes, sirvo mesas. No tengo estudios al respecto. Pero este dice, no dijeron 7 meseros, dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow. Entonces la función que uno ve como algo fácil, Dios la ve diferente. Porque estos meseros iban entre las mesas, caminando, y la gente los ve y son testimonios. De hecho, uno va a un restaurante muchas veces porque le gusta el mesero, le gusta la mesera, porque son amables, porque te tratan bien, porque son tan gentiles que tú te sientes cómodo, ya saben lo que tú vas a pedir porque eres regular en ese lugar. ¿Mm? Entonces, las personas que están caminando entre las mesas son influyentes en el restaurante, en el negocio, en este caso en la iglesia. Entonces no querían poner a cualquiera allí. Dicen, vamos a encargarles de trabajo a estas personas y nosotros persistiremos en la oración. La multitud le pareció bien y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Como siempre digo, si estás embarazada, mujer, si tú, marido, hombre, estás embarazada, tu esposa está embarazada, tu pareja está embarazada, aquí tienes varias opciones para nombres de tu bebé, ¿verdad? Esteban, está chévere, pero Felipe, por supuesto, pero ¿qué te parece Prócoro? Nicanor, Timón, Pármenas o Parmenas, entre otros. Los apóstoles le impusieron las manos y ellos se encargaron de esto. Ahora, Esteban, uno dice Esteban, bueno, ¿no te suena Esteban? Bueno, más adelante, a Esteban incluso confronta, decían que la gente no le podía resistir la palabra que Dios, el Espíritu Santo a través de Esteban. De hecho, terminan matándolo en este mismo capítulo, donde él se convierte en un primer mártir de la iglesia. Pero era por la autoridad, el poder que tenía. Este hombre sería un super predicador hoy, ¿verdad? Un evangelista, un hombre increíble. Bueno, lo escogieron para que fuera mesero. Escogieron a 7, oraron, lo analizaron, y un proceso de selección, y escogieron a estos 7 hombres para las posiciones de mesero. Así ve Dios las cosas. ¿Y sabes por qué es importante eso? Porque el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y yo creo que si viene en ese instante, ese verso subsiguiente al de los que fueron nombrados, él está diciendo, porque dice, presentaron a estos hombres, Nicanor, Pármenas, Nicolás, etcétera, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor. O sea, tuvieron un impacto en el crecimiento. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, esto tiene que ver con el hecho de que eran ellos los que estaban sirviendo. Entonces, ese mesero, ese taxista, esa peluquera, esos trabajos que uno dice, pero no son personas de demasiada educación, o lo que fuera, no importa. Dios los ve diferentes, porque Dios ve el corazón, Dios ve el servicio. Hay una mujer famosa en la Biblia, que no sabemos su nombre, sin embargo, pero sabemos que es la samaritana. La samaritana era la mujer que todo el mundo despreciaba. Despreciaban a los hombres samaritanos mucho más a una mujer. Los hombres judíos no hablaban jamás con una samaritana. Pero Jesús dijo, me es necesario estar aquí. Fue por Samaria, esperó por la mujer al mediodía, se las ingenió para quedarse solo. Y cuando la mujer apareció sin hablarle, con su cara, ¿verdad? Tú allá y yo aquí, él se le acercó, la trajo hacia él con su amor irresistible, y la mujer terminó regresando a predicar, y Jesús terminó allí predicando durante 2 o 3 días que se quedó, y un montón de gente se convirtió a través de esta mujer, porque Dios ve las cosas diferentes. Lo dijo, en Samaria hay algún líder samaritano que entienda un poco la Torá, el académico del lugar, el scholar, como dicen, aquí tiene algún doctorado para que nos vaya a compartir. No.
La mujer que le lavó los pies a Jesús en la casa de Simón el fariseo, la que rompió un frasco de perfume de alabastro y lo puso a sus pies y lloró a sus pies y le lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Jesús dice, dejen tranquila a esta mujer, porque Judas decía, no, que cómo pudo haber gastado ese montón de perfume si hubiéramos dado a los pobres. Dice, a los pobres siempre lo tenéis con vosotros, déjenla tranquila, ¿verdad? Porque ella vino para ungirme, para mi muerte. Pero luego dice una cosa interesante, dice, donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de ella. O sea, esta mujer es importante, esta es una mujer influyente por lo que hizo. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Vivimos en un sistema del mundo basado en materialismo, en estatus social, y estamos completamente engañados. El caso más patético, diría yo, o no, quizás no, la palabra no es patético, sino más dramático, más, para mí más fuerte, donde se manifiesta esa ceguera que podemos tener los seres humanos, es en el caso de Herodes con Jesús. En el Lucas 23 nos narra que Pilato no quería crucificar a Jesús, pero los fariseos y el pueblo le hacían presión. Y acuérdense que la preocupación de Roma era que no haya una rebelión, que la gente esté tranquila. A ellos no les importa, tenían sus dioses, sus creencias, eran tipos súper duros, tenían su sistema político, legal muy fuerte, y a ellos no les importaba más nada. Ellos querían que hubiera paz. Okay, así se medían, y esos eran sus indicadores de desempeño, que hubiera paz. Cuando empezaron a una revuelta y crucifícale todo esto, él dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y se lo manda, se le ocurre la idea de decirle, escucho que era un Galileo. Dijo, ¿este hombre es de Galilea? Sí, la Galilea está bajo la jurisdicción de Herodes, quien está de visita. Entonces, mandémoselo a Herodes. Y le mandan a Jesús ya golpeado, ya latigado, ya le habían puesto la corona de espinas, le habían dado puñetazos, escupitajos. La Biblia dice que los que arrancaban su barba, ya Jesús todo herido, todo maltratado, se lo llevan, obviamente caminando, no le iban a dar un camello o un burro, y llega a la casa de Herodes. Eso en Lucas 23:8 dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, él se alegró porque este hombre, que para él era un cualquiera, él es Herodes, él es un semidios, él es el tetrarca, él es una persona con autoridad absoluta, él hace lo que le da la gana, tiene a todo el mundo a sus pies allí, sus amigos son amigos, están tomando con él, celebrando, pero sometidos a él, todos le tienen miedo a lo que él diga, todos se someten a él, tiene esclavos, tiene animales, le traen a este hombre y él quiere hacer un chiste, él quiere pasar un rato agradable, como quien va a ver un mago o algo así, pero con la crueldad de que Jesús está todo herido, él no le importa, porque él es Herodes, los demás no importan. Entonces, él agarra y le dice a Jesús que haga algo. Y Jesús no dice nada. Y dice que estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Imagínate este cuadro. El hombre aquí sentado con autoridad, quizás gordo, pues tanto comer, quizás con unos tragos, no sabemos, porque era la madrugada, ¿verdad? O se despertó en ese momento, enojado, y dice, bueno, ahí está Jesús, tráigamelo. Oye, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Y de este lado están los escribas, no, tienes que matarlo, tienes que darle el derecho, porque él violó nuestras leyes, quizás bajo la ley romana no es justo, pero bajo la ley nuestra ley judía, él tiene que morir porque habló mal de Moisés y mintiéndonos todas sus mentiras y toda esta agresión que tenían contra Jesús. Dice, con gran vehemencia. Y está aquí esperando que Jesús haga algo. Pero Jesús se queda callado. Y él es una autoridad que está acostumbrado a que nadie se quede callado. Si él habla, la gente obedece. Si él pregunta, la gente responde. Se empezó a molestar. Entonces entonces Herodes con sus soldados, o sea, los soldados maltrataron a Jesús también, le menospreció y escarneció, o sea, y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. O sea, él subestimó, yo me imagino el shock si este hombre, Herodes, nunca se convirtió, que la Biblia no dice que lo haya hecho, no sabemos si pasó, creemos que no. Imagínate su shock cuando se despertó y descubrió que el que anda en andrajos es él. Como dice el libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 2, que dice, tú crees que eres rica y bella y no te das cuenta que estás desnuda y que eres pobre y miserable. Cuando se da cuenta que está lleno de andrajos es él, que su gloria de sus trajes es puro disfraz y que está lleno de gusanos internamente. Y que él despreció porque era una especie de homeless con loquito callejero, con títere, con juguete para él. Es el creador del universo, rey de reyes y señor de señores. Y es tan fuerte eso que Pilatos y Herodes se hicieron amigos a partir de ese día. Entonces podemos ver que hay que tener cuidado en el día a día, cómo tratamos a las personas, porque Dios nos puede estar probando. Dios nos puede estar evaluando.
Otro tema, ahora ya hablamos de las posiciones sociales, hablamos de este caso del rey que siente que él es poderoso y que el otro es débil. Y la Biblia tiene un corazón especial hacia el débil, hacia el niño, hacia la viuda, hacia el forastero. Hay tantos forasteros venezolanos en diferentes partes del mundo que por la situación política han tenido que huir del país. 6 millones de venezolanos. Yo, gracias a Dios, vine aquí legalmente, pero muchos han tenido que escapar sin nada. Y hemos sido avergonzados en todas partes, pero y por una justificación, porque es la mano de Dios sobre Venezuela, como está cayendo la mano de Dios sobre todos nuestros países latinos, porque nos hemos apartado de Dios. Pero qué bueno aquel que le tiende la mano, porque Dios ve misericordia. Y mal para aquellos que han maltratado a la gente, porque estos venezolanos, estos extranjeros, que no sé cuánto, y humillan o aprovechan, se han aprovechado de mujeres porque están en necesidad, se han aprovechado de jóvenes, han esclavizado gente, ha pasado de todo en esta situación que yo he vivido no tan de cerca porque no he estado allí, pero que estoy informado porque conozco personas, ¿verdad? Como venezolano que soy. Y yo creo que es una gran oportunidad de cambiar la mirada, de decir, estás en debilidad ahorita, pero Dios quiere que hagamos justicia, no quiere que hagamos, que abusemos, porque quizás el que vemos como un necesitado, el que vemos como una persona en necesidad profunda de quien nos podemos aprovechar, a los ojos de Dios es diferente. Y está uno, como dice Eclesiastés, arriba del que vigila, está uno más alto que es el que realmente vigila, que es el que está observando. Tú te sientes poderoso por la situación que tienes, dices, bueno, voy a aprovecharme de esta persona, voy a someter a esta persona, que vengan a rogarme, que vengan a hacerme esto, y no te das cuenta que desde la perspectiva de Dios la cuestión está invertida. Cuidado con eso. El otro tema es la muerte, ¿no? Se nos muere alguien y uno dice, bueno, y yo lo sé de primera mano, uno se queda en shock y uno dice, no entiendo por qué pasó esto. Por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Yo siempre decía, mi papá no debe haber muerto porque lo necesitamos, ¿verdad? Y yo tuve suerte de 17 años, pero hay quienes no, su papá muere antes de que ni se acuerdan de sus padres, o los padres que abandonan, o todas las cosas que pasan, todos los asesinatos, todas las barbaridades que vemos en el día de la guerra. Pero hay cosas que también pueden ser diferentes. Yo no estoy diciendo que yo tenga la respuesta, pero la Biblia habla de esto. Y la idea es aumentar tu fe para que tengamos paz y para que entendamos que esto es temporal y que en medio de toda esta agresión y toda esta incertidumbre, Dios se mantiene en control. Lo que pasa es que nos enojamos, decimos, no puede ser, ¿cómo que está en control si permite esto? Porque no entendemos lo que hay detrás. Por ejemplo, Isaías 57:1 dice, perece el justo, o sea, se muere alguien justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos, la gente que rinde, ayuda a los demás, mueren y no hay quien entienda. La gente dice, pero ¿por qué muere un justo? ¿Por qué se muere fulano? ¿Verdad? Y dice, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Quizás venía una aflicción para esta persona y Dios lo quita. Como mi suegro partió de la presencia de Dios justo antes de la pandemia y muchos se fueron antes, muchos se fueron con la pandemia. No dice, pero ¿cómo es posible? Quizás habían cosas que iban a venir sobre sus vidas, que Dios los aparta del medio. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dice, pero no me parece, pero es lo que dice la Biblia. No hay quien entienda que no es que dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. Dice que de delante de la aflicción es quitado el justo. Viene la aflicción y el Dios lo aparta para que no sufra la aflicción. Luego dice, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Está diciendo, de nuestro lado, del lado terrenal se ve horrible, pero desde el lado real, del lado eterno, vienen a mi lecho. Los quité del dolor, los saqué de ese tormento, de esa incertidumbre, de esa guerra, que mataron gente en Ucrania, que esta niña la violaron, y qué horrible, que asesinaron a tal. Pero Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Los saqué, fue una cuestión tormentosa, pero ahora están en mi presencia, descansarán en sus lechos. Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Qué hermoso que si tú ves a Jesús hablando, siempre lo vas a escuchar hablando, Lázaro duerme, Lázaro estaba muerto. La niña que salvó, la niña del principal de la sinagoga, la nena de 12 años dice, la niña duerme. Todo el mundo, ¿qué? ¿Está muerta? Solo duerme. Después que Jesús vino a la tierra a abrir la nueva puerta a los que somos creyentes, nosotros no vamos a morir, vamos a dormir. Yo tengo un recuerdo tan claro de mi papá cuando murió en un hospital público en Caracas, en el Hospital Clínico Universitario, en una sala con otros 19 enfermos. Yo llegué en la mañana y mi papá acababa de morir, tenía 5 minutos que había muerto, no pude verlo en su último momento. Pero tenía la expresión de su rostro más aliviado y más relajado y más placentera que jamás le he visto en la vida. Yo no llegué a llorar, yo lo llegué a ver y me quedé maravillado. Era un jovencito, pero ni creyente era yo, pero lo vi y dije, ¿qué habrá visto mi papá que tiene tanta paz?
Nunca había visto a mi papá en vida con una expresión tan placentera, tan plácida, tan agradable como la que vi cuando murió. Y mi papá estaba durmiendo. Como cuando es un niño durmiendo, así que está profundo y dice, qué lindo. Bueno, ese fue mi papá también en el momento de partir. Y dice, que ignoréis que a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, los que no tienen esperanza, el que se va sin Dios, el que es malvado, eso es otra historia. Y luego dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces nosotros vamos a dormir con Jesús. Alguien se fue, desde este punto de vista, por supuesto que los extrañamos, por supuesto que nos duele, por supuesto que hay llanto, por supuesto que hay duelo. Por Moisés hubo 40 días de duelo, claro que es así, nadie está diciendo que no sea así, no estoy minimizando el sufrimiento. Yo estoy diciendo que abrámonos a la posibilidad de que dentro de lo que no entendemos desde arriba sea algo hermoso. Y la persona vaya a dormir con el Señor. Y la persona, de hecho, que tenga mucha más paz de la que tú tienes ahorita. Tú dices, ¿cómo es posible que le hayan hecho esto? Y la persona no es una víctima, la persona tenía que ser apartada. El justo fue quitado del medio, venía la aflicción y fue quitado de la aflicción. Más adelante, en Hechos 7, pero yo dije que Esteban lo mataban en el mismo capítulo, fue en el siguiente. Se enojan con Esteban, atacan a Esteban, Esteban empieza a hablarles, la gente se choquea por la palabra de Esteban, Esteban habla con todos los fariseos, les dice todos sus pecados, les cuenta toda la historia del pueblo de Israel en unos minutos y se enojan y deciden matarlo. En Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínate, pudo tener una visión celestial y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos desde su mirada no podían ver eso, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y que fue después Pablo, quien se regocijaba en eso, que era uno de los líderes de estos movimientos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, no murió, durmió. ¿Dónde recordamos eso? No le tomes en cuenta este pecado. Pues en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este me estaba teniendo el Espíritu Santo, que estaba tranquilo, lo estaban apedreando. Yo creo que cayó de rodillas por las piedras, pero dijo, Señor, recibe mi espíritu. O sea, él no se preocupó por la situación, no trató de defenderse, no corrió. Él tuvo una visión celestial, él entendió lo que nosotros no entendemos. Yo creo que vemos un gran cambio de todos los apóstoles cuando vieron a Jesús resucitado, cuando vino el Espíritu Santo, cuando tuvieron el entendimiento de la verdadera realidad, no la que vimos nosotros. Entonces, todo tiene sentido. Dios tiene absoluto control, pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice la Biblia, así como son de lejos los cielos de la tierra, así están de lejos sus pensamientos, son más altos sus pensamientos que los nuestros. Entonces, eso dificulta el entendimiento. Por eso la fe es confiar en Él, aun en lo que no entendemos. Él tiene una perspectiva completamente diferente de la nuestra. Yo quiero invitarte a procurar esa visión, a procurar abrir tu mente, a procurar estudiar la palabra, deshacerte de las cosas viejas. La palabra dice que, Romanos 12:2, que seamos renovados, seamos transformados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que convertirnos en criaturas nuevas. No podemos quedarnos en lo mismo, porque necesitamos entender las cosas. No tenemos que quedarnos atrapados pensando siempre que todo está mal, que no entendemos, tratando de tener una fe ciega, una fe que no, hay que creer, porque bueno, ojalá, no, no, no. Si te metes en la palabra y empiezas a estudiarla, te vas a empezar a dar cuenta que tiene coherencia. Ten cuidado cómo tratas a la gente, cómo vives, o sea, que corras toda tu vida detrás de una meta que no es la que tú quieres. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento. En una oportunidad, Felipe llamó a Natanael. Felipe acaba de conocer a Jesús junto con Juan, creo que era, y Andrés, y le dice, o Simón y Andrés, y le dice, conocemos al Mesías, el Salvador de Israel está aquí. Y Natanael dice, ¿quién va a ser ese?
por favor, ¿viene de qué? Viene de Galilea. No. Y, y al final viene. Y cuando viene y se acerca, y Jesús lo ve, le dice, aquí viene un israelita genuino, ¿verdad? Uno en quien no hay engaño. O sea, él le dice, Natanael no lo conoce y piensa que Jesús no lo conoce a él. Y cuando se acerca, Jesús le dice como que le da un detalle de él, le dice, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay hipocresía en él, en quien no hay engaño en él. Y él le dice, maestro, ¿de dónde tú me conoces? Ah, cuando estabas en la higuera, cuando te fue a llamar Felipe. En la higuera era el lugar donde enseñaban la palabra, ¿verdad? Ah, cuando estabas bajo la higuera, ahí te vi. O sea, Felipe había caminado lejos a buscarlo y él se dio cuenta que Dios lo estaba viendo a la distancia. Pero no sabe si fue un truco o algo, pero inmediatamente le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Solo porque descubrió dónde estaba. Y Jesús le dice estas palabras tan hermosas. Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, solo eso te basta para creer. Cosas mayores que estas verás. Qué hermoso, ¿no? Dice, solo por esto me crees. Ahora es que viene lo bueno para ti. Si tú por esto me puedes creer, ahora es que viene una fiesta para ti. Y luego le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él llegó a ver después a Jesús resucitado. Esto se manifestó porque todo lo que Dios dice, todo lo que Jesús dijo es cierto, todo lo que dice Dios es cierto. Entonces, a mí me fascina pensar que va a haber un día que vamos a entender todo. Y le pido a Dios que me ayude a no afanarme con lo que vivo, a no vivir con miedo, con rabia, con resentimiento y enfocarme en el necesitado, enfocarme en ayudar, en hacer estos programas, en invitar a otros. Comparte este programa, si te gusta, compártelo con alguien. Y no porque sea yo, o otra prédica, lo que sea. Trata de ser un instrumento de luz porque hay esperanza. Incluso el día que partamos de acá, el día que muramos, no vamos a morir, vamos a dormir con Cristo si somos de Cristo. Por eso me encanta 1 Juan 1:1. Porque yo veo al apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan está clamando por, por, eh, por nosotros. Mire el lenguaje que usa. Él está narrando su estilo críptico, como él siempre habla, el apóstol Juan, ¿verdad? Que ya está en el exilio probablemente. Y dice, o quizás antes del exilio, pero está anciano. Y está recordando, dice, lo que era desde el principio. O sea, Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él va paso a paso diciendo, bueno, yo creo que nos está diciendo, saben que Jesús es verdadero, nosotros lo oímos, pero no solo lo oímos, lo vimos. Pero no solamente lo vimos una vez, vimos su resurrección, lo contemplamos, nos maravillamos de él. ¿Sabes qué? Y además de eso, lo palpamos, lo tocamos, nos palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y lo dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada, Jesús es la vida encarnada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Yo siento la pasión de Juan, no me quiero comparar con Juan, pero es algo parecido a lo que siento yo ahorita contigo, pero Juan lo venía de una posición mucho más firme, nos está diciendo a ti y a mí, saben que Dios es real. Yo no solamente lo escuché, no me lo contaron, yo lo vi, pero no solamente fue que lo vi hablando, yo lo contemplé, estuve con él, ¿sabes qué? Lo palparon mis manos, la vida, la esencia, la vida misma. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida está en él. Él es la vida manifestada en un hombre. Y nosotros testificamos, somos testigos de eso, nosotros lo vimos con nuestros ojos, no nos lo contaron nuestros abuelitos. ¿Ok? Y esa vida estaba con el Padre y el Padre nos las manifestó. Luego sigue diciendo, lo que hemos oído y visto, eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y al final me encanta porque dice, estas cosas os escribimos. Yo me he tomado el trabajo de escribirte todo esto, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿no sabes qué? Yo estuve allí, cree, es verdad, no te dejes engañar, no temas. Hay uno que está en control de todas las cosas. A nuestros ojos las cosas parecen locura, pero hay uno que está en su trono y está en control.
y no pierde una fracción, ni siquiera se cae un pajarito, dice, para no caer un gorrión sin que Dios lo permita. Los cabellos de tu cabeza están contados. Dios tiene tu vida en control. Sigue esforzándote, camina con Él, persevera, haz el bien, ten cuidado, ¿verdad? Cómo tratas a las personas, ten cuidado de las perspectivas que tienes, porque pueden ser diferentes a las tuyas. Y si tienes gente que has perdido gente recientemente, que me uno a tu dolor, lo lamento y te doy mi mayor pésame, pero ten la esperanza de que duermen con Jesús y pronto nos reuniremos con Él. Estas cosas te las digo para que tengas paz. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor te bendiga. Yo soy Eduardo Villegas y este fue tu programa para vivir. Hasta la próxima semana. Que el Señor te guarde y te dé paz.